Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de biotecnología y medio ambiente. Estoy paseando por el parque que tengo enfrente de casa. Está lloviendo, como veis. Y bueno, decir que hace unos días cortaron la hierba del parque y huele a ese olor característico a hierba cortada y parcialmente fermentada, y esto me ha dado la idea de hablaros de un sistema ancestral de elaboración de fertilizantes que es el sistema Hadam de la agricultura coreana. Básicamente los coreanos, observando la naturaleza con esa filosofía oriental de equilibrio entre cuestiones opuestas, ¿no? El considerar que todos los microorganismos, aunque en esa época no se hablaba de microorganismos, pero hoy en día todos los microorganismos ejercen una función, y el basarse en los cultivos microbianos como utilización de fertilizantes, pues han desarrollado unas metodologías muy interesantes, como digo, ancestrales, pero que hoy en día se están sometiendo a intensa investigación científica. De hecho, podríamos decir que desde los años 2015 para acá hay una gran subida de investigación. Ayer estaba leyendo un artículo científico que indica que la subida de investigación en estos temas realmente se ha quintuplicado. Hemos pasado de 50 publicaciones que había en el 2015 sobre biofermentos, hemos pasado prácticamente a 400, 500 publicaciones de biofermentos a nivel mundial anuales, científicas en la base de datos Web of Science. Bueno, lo interesante de todo esto es que a nuestra disposición tenemos, voy a darme una vueltecita así, un montón de plantas. Voy a mostraros un poco por dónde ando y sigo hablando. Bien, como digo, tenemos en este parque un montón de plantas que son propias de las que se suelen utilizar. Ahí veíamos una tecoma, tenemos césped, ¿verdad? Hierba que en muchos casos es natural. Aquí tenemos una menta borraja que está saliendo, más los recortes de hierbas habituales, de trébol, etcétera, que se utilizan en el parque. Ahora estamos pasando por unas gramíneas de estas de China, que por cierto fijan mucho carbono, ¿verdad? Como veis ahí. Tenemos una hiedra, ahí arriba. Tenemos un montón de especies de plantas de muy diverso tipo. Todas estas plantas lo que hacen básicamente es un metabolismo particular de cada especie, en el que cogen los nutrientes del suelo, ¿verdad? Y realizan una serie de componentes orgánicos que almacenan en sus tejidos. Esos componentes son muy complejos, van desde distintos tipos de polisacáridos a proteínas, obviamente, pero también compuestos que tienen un fuerte efecto biológico en el control de plagas, por ejemplo, porque muchas de estas hierbas silvestres, por ejemplo, no sufren el ataque de hongos, ni sufren el ataque de áfidos, ni sufren el ataque de insectos de diverso tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas plantas han desarrollado mecanismos de defensa. En el momento que nosotros hacemos un fertilizante con esas plantas, pasamos al líquido que estamos generando esos mecanismos de defensa. Esa es una de las ideas geniales de estas técnicas coreanas de agricultura que podemos reutilizar. La otra técnica impresionante, una idea maravillosa, todavía me gusta más casi, es la idea que tenemos la posibilidad de utilizar los nutrientes que las plantas sacan del suelo o elaboran en base a las características del suelo, para hacer un cultivo excelente de esas mismas plantas. Es decir, si tú estás cultivando naranjos, lo que realmente el naranjo necesita está en las hojas del naranjo. Por tanto, si utilizas hojas de naranjo para hacer un fertilizante para naranjos, pues va a ser una magnífica idea. Detrás de eso están estas técnicas, como digo, de la agricultura coreana. La técnica que voy a explicar hoy es de una sencillez abismal. Llevo una semana casi en shock, porque me ha dado por pensar que por qué no se utiliza esta técnica a gran escala, no solamente en la agricultura, sino en el reciclado de residuos, que es un tema que a mí particularmente me preocupa bastante.
Por la razón no la sé, yo creo que hay muchos agricultores y mucha gente que la usa en su casa, pero no está generalizado su uso. Para poder extraer esos componentes de las plantas, lo único que hay que hacer es realizar una fermentación. Como sabéis, la fermentación es un proceso que ocurre con niveles de oxígeno muy bajos o incluso nulos y que se basa en metabolismos que hacen los microorganismos. Pueden usar fermentaciones de diverso tipo, es decir, podemos usar fermentaciones utilizando carbohidratos, que hay muchos microorganismos del suelo, como las actinobacterias, por ejemplo, que también están presentes en la piel de las plantas herbáceas, de las frutas y verduras, etcétera, que van a descomponer polímeros en sentido amplio, proteínas, hidratos de carbono, etcétera, y los van a transformar en elementos hidrolizados que van a utilizar en su metabolismo. Es decir, básicamente lo que hacen estos organismos, como muchos microorganismos, es soltar enzimas al medio que descomponen esas partes de la planta. Por tanto, de lo que se trata aquí básicamente es de hidrolizar compuestos. Compuestos hidrolizados, aquí tenemos, fijaros, la enorme cantidad de masa vegetal, todos estos restos de podas, de segar el césped, todos los podríamos utilizar para hacer un fertilizante para estas mismas plantas de jardín que están aquí puestas. Esta visión tan inteligente y con un profundo conocimiento ecológico, basado en la observación de la naturaleza, los coreanos desarrollan estas técnicas. Entonces, todas estas bacterias, actinobacterias, las levaduras, por ejemplo, que son hongos unicelulares especializados en descomponer hidratos de carbono, o por ejemplo los bacilos que se utilizan o que actúan durante el proceso de compostaje, etcétera, van a tener todas esas plantas todos esos microorganismos, un claro efecto sobre las plantas. Van a producir hidrolizaciones, como digo. Esas hidrolizaciones van a transformar, como digo, esos polímeros en compuestos sencillos que van a quedar en esa sopa microbiana que se forma durante el proceso de fermentación cuando sumergimos este material vegetal en agua. Luego el proceso es tan simple como coger toda esta materia vegetal que nos sobra de jardín, que nos sobra en nuestra propia casa, de frutas, verduras, restos, incluso los pozos de café, que también son material vegetal, etcétera, meterlos en un tonel. Os recomiendo que el tonel no sea superior a 25 o 30 litros para que lo podáis mover si llegara el caso, y aproximadamente la mitad del tonel la llenaríamos de restos y llenaríamos con agua, aunque yo particularmente he probado con menos cantidad de agua. Ese agua no significa un despilfarro de agua, porque podemos utilizar pues el agua que sobra de los vasos, el agua que hemos utilizado para lavar, sin jabón por supuesto, cualquier cosa en la cocina, para enjuagar, etcétera. Todo ese agua la vamos a utilizar, llenamos el tonel y va a soltar, al hidrolizarse, las propias plantas, restos vegetales, van a soltar agua también, con lo cual el tonel rara vez baja de agua. Para evitar olores, que realmente no huele prácticamente nada, huele a fermento, para evitar no obstante olores en las narices más sensibles, pues tapamos el tonel con su tapa sin enroscarla, para que si se produce algún gas pueda salir. Esos gas van a ser principalmente pues CO2 en muchos casos, debido a esas fermentaciones. Pero quiero decir que ese CO2 que se produce es mucho menor que el que se produciría si estos restos fermentaran al aire libre. Porque casi todos esos componentes, efecto de la fermentación, insisto, van a quedar disueltos. Entonces, una vez que pasan 15 días, no más, porque esto es muy rápido, nosotros vamos a coger con un cazo de cocina, por ejemplo. Los más manitas podrían colocar un grifo en el tonel, aunque yo creo que no es necesario. A mí me gustan las recetas sencillas, si algo lo puedes hacer de manera sencilla, para que lo vas a complicar, ¿no? Entonces, con un cazo, simplemente, ¿qué hago yo? De cocina, obviamente un cazo dedicado solamente a esto, pues lo sumerges en el tonel, extraes esa cantidad de líquido y lo guardas en un bote aparte, previo paso por un colador o lo que sea, para eliminar los pequeños restos flotantes que pueden quedar ahí. Y ahí tienes un fertilizante fantástico. Se han hecho estudios y es muy rico en actinobacterias, lo cual nos conviene, porque insisto, las actinobacterias van a enriquecer el suelo muchísimo, aparte de las que ya hay en el propio suelo. Va a ser muy rico en lactobacilos, que están presentes en la superficie de frutas y verduras, en levaduras. Todos esos microorganismos forman lo que los coreanos llaman microorganismos beneficiosos.
Y esos microorganismos beneficiosos los podemos utilizar para nuestras plantas de jardín, de maceta, en la terraza, o incluso para dárselo a alguien que tenga cultivos, pero siempre con el requisito de que es un fertilizante muy fuerte. Es casi, para que os hagáis una idea, 5 veces más contenido en nitratos, fósforo y potasio del que tiene un fertilizante convencional de lombriz. Pero es que además hay elementos biológicos ahí disueltos que son extremadamente importantes. Se han comprobado mediante diversas investigaciones científicas que este tipo de fertilización de biofertilizantes o de fermentos naturales tiene un efecto impresionante sobre las raíces. Y algunos estudios indican que su efecto sobre los cultivos o diversos cultivos podría subir el rendimiento entre un 50 y un 60%. La agricultura orgánica contra el San Benito que nos han intentado incorporar o introducir en el subconsciente es mucho más rentable porque trabaja a favor de la naturaleza, trabaja haciendo que estos elementos naturales se reciclen a mayor velocidad. Es lo que ocurre en la naturaleza, en los bosques, cuando las hojas caen, ¿verdad? Y esas actinobacterias, levaduras, etcétera, del suelo del bosque, las fermentan y producen esos componentes que luego el árbol incorpora. Es un proceso totalmente natural, lo único que pasa es que nosotros lo estamos acelerando al sumergir ese material en agua, porque el agua es el gran elemento que va a favorecer esa fermentación. Así que, como veis, es de una sencillez impresionante. Y cuando te metes en estas técnicas y empiezas a estudiarlas en profundidad, como estoy haciendo en los últimos años, más claro me queda que nos han vendido un cuento chino, nunca mejor dicho, y es el cuento de que necesitamos fertilizantes químicos, de que siendo agresivo con la naturaleza vamos a conseguir algo. No es cierto. Utilizando estos fertilizantes naturales, estos biofertilizantes, podemos conseguir revertir el proceso del cambio climático en nuestra pequeña escala de contribución, porque todos esos residuos que tiraríamos a la basura los podemos reciclar. Yo en mi casa utilizo esta técnica junto a otras y la verdad es que decir que es lo más sencillo del mundo. En tu terraza, en un cuarto donde entres tú solo, por ejemplo lo tengo en mi despacho, en el sótano, en el garaje, donde tú quieras, puedes tener un bidón de 25 o 30 litros y echar el material picado todos los días. Y la buena noticia es que a medida que ahí se crea un caldo de microorganismos, se llega a lo que llamamos un consorcio microbiano, es decir, una sopa estable de microorganismos. Cuando saques ese abono líquido, va a ser ese consorcio microbiano el que vas a tener ahí, junto a todos esos elementos químicos, y lo único que tienes que hacer es guardarlo a oscuras, con la tapita puesta encima sin enroscar, como insisto, por si salen gases. Es bastante estable y lo puedes guardar durante 2 años. Se lo puedes dar a los jardineros que tengas enfrente de tu casa, porque una cosa que te va a pasar con esto es que vas a tener tanto fertilizante que no vas a saber qué hacer con él. Bueno, pues lo puedes regalar, puedes convencer a otras personas de que hagan lo mismo. Y si todos y cada uno de nosotros aprendemos estas sencillas técnicas que nos llenen de oriente, podemos revertir o disminuir enormemente el proceso de huella de carbono de nuestras casas. Nada más. Mientras paseo por el parque y veo toda esta enorme biomasa vegetal que se puede compostar y empiezo a alucinar yo solo, pensando en la enorme cantidad de residuos que tenemos a nuestro alrededor, que no utilizamos, por Dios, y que son una fuente de riqueza. Me despido de todos vosotros. Un saludo y nos vemos en otra entrega.